Gloria a Dios. Les invito a abrir la palabra. Vamos a comenzar poniendo el fundamento de la palabra que vamos a recibir hoy, y es en el libro de Génesis, capítulo 2. Muchas veces estamos buscando en el contexto de toda la palabra, porque toda la palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir, para exhortar, para levantar, para animar, toda la palabra. No hay desecho en la palabra de Dios. El hecho de que a veces no comprendamos la revelación de lo que pueda traer parte de la palabra no significa que no tenga validez. Más bien examinémonos o esperemos el tiempo a que Cristo lo revele en nosotros. Pero toda la palabra es inspirada por Dios. Ahora, muchas veces buscamos la revelación en toda la palabra y consideramos de que podemos encontrar más en una parte que en otra porque así lo entendemos. Pero sin embargo, hay fórmulas, hay contenidos como encapsulados que son como principios, son como primicias, y así como dije recién, son como fórmulas en las cuales se repiten en el resto de lo que es la vida, la historia y el plan eterno de Dios. Y por mucho tiempo la iglesia en otras épocas consideró que el libro de Génesis quedaba solamente configurado para una escuela dominical, para los niños, para poder entender de dónde vinimos, cómo nacimos, cómo fuimos formados como humanidad, no dándole la importancia o la relevancia que tenía que tener ese tipo de revelación que teníamos que encontrar desde el inicio. Y es bueno volver al origen, es bueno volver y entender, porque si comprendemos ese fundamento y ese origen, vamos a poder también entender el resultado de muchas cosas. Por eso he elegido, y Dios me ha dado, esta palabra en este día que es en el libro de Génesis, para que podamos tener con más claridad los fundamentos, las manías y obras de Satanás que se repiten reiteradamente, sistemáticamente en el resto de la vida del ser humano, y hallar en ellos la sabiduría, la revelación de poder darnos cuenta, los contenidos para el resto de nuestra vida también. ¿Se entiende lo que digo? Amén. Voy a empezar con Génesis capítulo 2 en el versículo 9. Ya el Señor había ordenado la tierra, ya el Señor había soltado su palabra en todo lo que es la creación, ya el Señor había hecho al hombre y a la mujer, había hecho un montón de cosas en los 6 días. En el 7º día el Señor reposa, el Señor descansa de su obra. Pero el capítulo 2 nos da un detalle de lo relacional que es el Padre, Dios, con los hijos que ha hecho en la tierra. Y comienza a darles instrucciones. Y dice Dios, versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Digan, delicioso a la vista. Todo árbol era delicioso a la vista. Dios no tiene problema con las cosas deliciosas. Dios no tiene ningún problema en que a vos te pueda atraer, porque te ha puesto en tu ser que vos puedas deleitarte. Por eso Él nos habla de deleitarnos en Jehová. El deleite no está fuera de la voluntad de Dios. A veces lo hemos demonizado, ¿no? Es como que el sufrimiento y solamente el sufrimiento y el padecimiento, y parece que lo que Dios pide es como ese cinturón que te ajusta y que tenés que andar durito y que tenés que encajar en él. A Dios le plació en su creación darnos deleites. Por eso dice que Dios hizo nacer de la tierra. Y yo me imagino cuando lo leía de que cuando Dios estaba formando todo, no dice que apareció, dice que nació. Y aparentemente es como que aceleró el crecimiento de lo que nosotros podemos llegar a ver en una manera natural. Hizo crecer en una manera rápida
todos los árboles de la tierra, y eran deliciosos a la vista, y buenos cada uno para comer. También dice el árbol de la vida. En medio del huerto puso el árbol de la vida, que es la representación de Cristo. Yo soy la verdad y la vida. Él es el árbol de la vida. ¿Por qué en el medio del huerto? En este ámbito que Dios había preparado para que el hombre y la mujer comenzaran a practicar el plan eterno de Dios. Para que empezaran a entender y comprender cuáles eran los propósitos de Dios. De Dios ese hábitat que era el Edén. Y pone el árbol de la vida en el medio para que de todo lugar de donde ellos caminaran, vieran ese árbol de la vida. Por eso Cristo es el centro. Amén. La mirada de Adán y Eva tenía que estar siempre. No podía haber algo que tapara el árbol de la vida. Por eso estaba en el centro. La representación de su posición e importancia. Y dice, sigue diciendo, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia. Ciencia es conocimiento obtenido por observación y razón, o sea, deducción. Toda ciencia es el estudio que se hace sobre alguien o sobre algo, en el cual viene a través de la observación y de la razón de lo que puedo interpretar como deducción. Y dice, y el árbol de la ciencia, en otras Biblias dice del conocimiento, del bien y del mal. En la creación el Señor hace una reserva natural de árboles. Le hace al hombre y a la mujer, los para y le dice, bueno, te voy a hacer una reserva natural de economía para tu subsistencia. Y le da a la humanidad para sustentarla. Según un equipo internacional de investigación del año de febrero del 2022, o sea, muy reciente, se considera que hay 64.100 especies de árboles en la Tierra. Es lo que se descubrió. O sea, que Dios para a Adán y a Eva y le dice, miren, hay miles y miles y miles de especies para degustar, para deleitarte, porque lo hizo delicioso tanto a la vista y bueno para tu salud. Bueno para lo que vas a comer. Miles y miles. Yo creo que si nos paramos en un lugar de muchos árboles y nos dicen acá hay 60.000 árboles, los ojos no terminarían nuestra vista en el horizonte y seguiríamos viendo especies distintas y distintas. O sea, una economía muy rica para el hombre y para la mujer. Abundancia, diversidad de deleite. ¿Entienden? Les da el permiso para que puedan proveerse de todo. Que puedan sustentarse todas las veces que quieran, el tiempo en que quieran estar comiendo. No le puso límites al sustento y que estaba disponible para siempre. Eso sí que es una buena economía, ¿o no? ¿Me comprenden? Amén. Pero les pone una restricción. Le pedía que se abastezcan de todo menos de uno. O sea, que de los 64.100 árboles, uno es el que Dios dice, de este, no. ¿Se están haciendo la idea? Muchos árboles donde mi vista no pueda y Dios dice, mira, todo eso es tuyo, anda cuando quieras, agarra lo que quieras, come el tiempo que quieras, si hoy querés querés, mira toda la variación que tenés. Pero este, no. La figura que Dios nos pone. Génesis 2, 16 y 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre,
diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Digan, de todo. Mas del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Le da una instrucción sobre una libre decisión, porque le dice: el día que de él comieres, le está dando la posibilidad de que puedes llegar a comer. Ahí está el libre albedrío. El Señor le da libertad al hombre, a la mujer, y le dice: mira, de este no. Pero si llegás a comer, ahí está la posibilidad de que ellos podían elegir comer. ¿Estamos? Esa es la libertad que Dios nos da. La libre decisión. Y nos presenta siempre la posibilidad de hacerlo. El Señor les pone un escenario para que el hombre cada día practique obediencia. Acepte el consejo. Crea a Dios. Dependa de Dios. El Señor siempre te va a hacer practicar obediencia. El libre albedrío, la libre decisión que te ha dado Dios, es verdad que es libre porque tenés un poder que es el poder de decidir. Pero en la vida siempre Él te va a hacer practicar el consejo y la obediencia. No va a omitir los problemas. No va a quitar que vos puedas decidir mal. Te lo va a presentar y vas a tener que decidir. Porque eso es practicar obediencia. Dice la palabra que Cristo Jesús, hecho hombre, se hizo obediente, se hizo. Tuvo que trabajar sobre eso. Toda su vida en la tierra. No solo decidir venir a la tierra, sino también decidir en cada posición en el que Él vivió de los 33 años sobre esta tierra, decidir seguir obedeciéndole a Dios. Hemos entendido a veces un evangelio de que todo es bueno para mí, todo es bueno para mí. Va a haber situaciones que te van a hacer practicar obediencia, pero para eso Dios te habrá abastecido de consejo, de sabiduría, de inteligencia, de poder, de temor del Señor y de autoridad y señorío. ¿Entiendes? Ese es nuestro Dios. Ahora, Santiago 1:13 dice que Dios no tienta a nadie. Esto no es tentación. Tentar tiene un solo fin y el fin es que la persona caiga en esa tentación. Por eso dice la palabra que Dios no tienta a nadie. De su corazón la intencionalidad de que practiques obediencia no es para que vos caigas en eso. No tienta para que vos te debilites. Lo que sí Dios hace, te suministra, y de todo el suministro que tienes a través de Cristo, lo que hemos recibido a través de Él, te lo hace practicar. Cuando caes en algo, en desobediencia, no es porque no tienes el contenido, sino que no has practicado lo que portas. Porque es papá. Y un papá enseña e instruye. Un papá no busca que su hijo caiga, pero te va a hacer practicar obediencia. El Señor se mueve con restricciones. El Señor, aunque algunos lo llaman legalidades, no confundamos la rigidez de lo que hizo la humanidad con la religión que puso en primer lugar las leyes. No confundamos. Dios todo el tiempo te dice: esto te es lícito, pero fíjate si te conviene. Libre albedrío. ¿Tenés el discernimiento de espíritu para poder darte cuenta si lo que vas a decir o lo que vas a hacer conviene a tu espíritu y al plan eterno de Dios para tu vida? Dios siempre te va a mostrar la restricción de decir: esto, hijo,
no te conviene. Si vos practicás esto, es mal para esto otro en tu vida. Y dependerá de tu obediencia si aceptás el consejo. Si recibís la instrucción, si caminás en obediencia. Miren que esto es hasta que nos vayamos con Él, hasta que reinemos con Él cuando volvamos. Es necesario para nuestra alma. Practiquemos la obediencia. Entonces Dios no buscaba hacerlos caer, pero debemos saber que sí Dios te da un poder de decisión y debe darte la posibilidad de practicarlo. Si no, sería un poder de libertad de decisión, ya que no habría posibilidad de elección. Si Dios te dice, te doy libertad, y no tenés el poder de decisión, ¿de qué libertad está hablando? La Biblia nos enseña que de parte de ellos no hubo intencionalidad. ¿Qué es lo que quiero decir? Si ustedes miran a Adán y Eva, ellos no tuvieron intención de desobedecer a Dios. El árbol del bien y del mal estaba ahí. Y ellos tuvieron un tiempo, que no se sabe cuánto, de una relación personal con el Padre. Y no nació de ellos el pecado. No nació de ellos el desobedecer la voz y el consejo de Dios. Ellos eran perfectos y completos en Él. Todavía no había pecado en ellos. O sea que me da a entender de que estaban completos en Cristo. Y en esa completud no tenían necesidad de comer del árbol del bien y del mal. La obediencia le era práctica, aunque seguían teniendo el poder de decisión. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? El Señor le había dicho de todo. La serpiente lo que hace es dar vuelta y con la pregunta pone lo negativo al principio. Siempre el engaño y la mentira va a contener un 80% de verdad. Si no, no sería engaño, sería una mentira explícita. Siempre que el diablo va a querer venir y poner pensamientos y hablar con vos, te va a hablar con un 80% de verdad, porque si no, no te va a poder engañar. Entonces se presenta a la mujer y le dice, así que no de todo árbol podés comer, así que hubo uno que no te dejó. La mujer le contesta correctamente. ¿Sabes qué es lo que hace el diablo siempre? En la abundancia de Dios, en los 64.100 especies para comer, Él te va a hacer que te enfoques en la excepción. En todas las cosas que Dios te da, el pensamiento engañoso de Satanás va a hacer que tu mirada esté en la excepción. En lo que Dios te dijo, con eso no. De eso no te conviene. Siempre el diablo va a buscar que tu mirada esté puesta en la excepción. Dice, versículo 2 del 3, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella le contestó bien, podemos comer de todo. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Esto es un agregado que hizo Eva, como toda mujer un poquito exagerada. Para que no muráis. En centro estaba el árbol de la vida, Cristo. Y de todos los lugares ellos podían mirar el árbol del conocimiento del bien y del mal. Siempre iba a estar el poder de decisión. Ahora ella en su completud en Cristo dijo, no es así. De todo árbol podemos comer,
pero de uno, no, es así. La respuesta de la mujer fue correcta y no aceptó lo que la serpiente le dijo. O sea, que ahí no cayó pecado en ella. Ahí no se ejecutó el pecado en ella. Ella hasta acá no había sido corrompida en sus pensamientos. Pero el problema estaba que seguía hablando con la serpiente. No aceptó de primera mano lo que la serpiente le dijo. Entonces dice la serpiente, versículo 4, dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El continuar la conversación con la serpiente, con el tentador, permitió darle lugar. Efesios 4:27 dice: ni deis lugar al diablo. ¿Dónde estuvo el problema de la humanidad? Quedarse conversando con alguien que no debía de conversar. Porque si ella lo tuvo que corregir en la primera pregunta, así que no podés comer de todo árbol, la sabiduría que ella tenía en Dios, el consejo de Dios, el señorío de Dios, ya enseguida tendría que haberse dado cuenta en el discernimiento que ese no era la posición ni el lugar en donde ella debía de estar. Y ahí el Satanás aprovecha y dice: no, lo afirma, no vas a morir. ¿Sabes lo que pasa? Dios está guardando algo. Con eso que no te permite, Dios está guardando algo. Y con eso que se está guardando es porque a Él no le conviene. ¿Saben que esa fórmula de pensamiento engañoso asalta nuestra mente muchas veces? ¿Sabés por qué Dios no te permite esto? Porque vos sos tal cosa. ¿Sabés por qué Dios no permite esto? Porque vos no alcanzás al nivel de fulano. ¿Sabés por qué Dios no te deja esto? ¿Cuántas fórmulas de pensamientos? Y nos encontramos parados como Eva, conversando con la serpiente, creyéndole. Y la primera nosotros lo rechazamos y decimos: no, yo soy una hija de Dios. Y como hija de Dios yo no acepto ni recibo esto. Pero después nos quedamos y sigue trabajando nuestro pensamiento y seguimos conversando con nuestro pensamiento. El quedarnos en la posición, en el lugar, estás vendiéndole tiempo y posición a Satanás para que él use una artimaña aún más fuerte y quiera hacerte dudar de tu Padre, quiera hacerte dudar de tu Dios. Ella le ofreció tiempo y atención y eso produjo el ser contaminada con la duda. Hermano, cuando vos le permitís a tus pensamientos el tener una conversación íntima con vos, darle tu tiempo, darle tu mente, darle tus razones, hasta aún darle la palabra, decir: no, yo declaro y yo sé quién soy. Ni hables. No te arrastres a hablar con la serpiente, porque es bajarte de la posición en la que Cristo te ha puesto. Los pensamientos que te asaltan con duda, con corrupción, con pensamientos mentirosos de quién es tu Padre, de quién es tu Dios, quién te provee, quién te sustenta. Versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Se acuerdan que les dije que todo árbol era deleitoso a la vista? Acá no hay diferencia. Y cuando la serpiente le dice: abrirá tus ojos, ¿qué es lo que pensaría ella? Si yo estoy viendo, ¿de qué me está hablando? Y dice que ella miró el árbol y ya la semilla de la duda, el deseo de su carne, de sus ojos, dice San Juan, la vanagloria de la vida, empezó a trabajar como una semilla corruptible en su corazón.
Y empezó a mirar el árbol y a codiciarlo desde un lugar distinto a los otros árboles, para alcanzar ¿qué? Codicia, sabiduría. Por eso era codiciable. Empezó a tener codicia y tomó de su fruto y comió. Y le hizo partícipe a su esposo y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Recibió la semilla corrupta del engañador y comenzó a utilizar el deseo de su alma. Querer alimentarse de una manera independiente de Dios. No tenemos que tener nunca autonomía de Dios. Hasta allí ambos eran alimentados tanto físicamente como espiritualmente. Nuestro verdadero alimento en la verdadera naturaleza de Dios es el físico y el espíritu. Dios no nos diseñó para ser alimentados en el alma. Por eso el Señor se presentaba delante de la humanidad, hombre y mujer, Adán y Eva, y les daba de su alimento. Por eso les dio a nivel físico y terrenal todos los árboles, toda la economía del mundo para que pudieran tomar en abundancia. Debía de ser alimentado su físico para el propósito, para la eternidad de lo que iba a acontecer como plan divino en el tiempo que Dios permitía en la tierra, y el alimento espiritual. Pero cuando ella come del árbol, del fruto, del bien y del mal, toma un alimento para el alma. Se corrompió. Dios nunca te diseñó para que se alimentara tu alma. Porque tu alma debe estar sujetada a tu espíritu. No estaba sino Dios hubiera dicho, bueno, y este árbol es para que ustedes en los deseos, en las emociones, en el razonamiento alimenten su vida y de esta manera funcionen. Esto es para el espíritu, esto es para el alma, esto es para el cuerpo. No. Dios bien sabía que ese árbol que quería alimentar el alma era lo que lo independizaba al hombre de Dios. El Señor los alimentaba físicamente con la economía del huerto y los alimentaba espiritualmente por la voz de Dios. San Mateo 4:4, el Señor Jesús dijo y respondió: escrito está, le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. Todo lo contrario de lo que hizo la mujer. Él vino a revertir y a redimir esta situación. Y le dijo a Satanás en el desierto: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesita esta humanidad, dijo Jesús en el desierto, volver a lo que esa mujer dejó ahí, que era alimentada por el huerto, por los árboles y por la voz del Espíritu. Por eso el Señor contestó de esta manera, allí en el desierto: la humanidad ha sido diseñada para ser alimentada física y espiritualmente. Cuando desobedece, se comienza a alimentar por los sentidos del alma, hermano mío. Comienza a recibir información directa y a través de los 5 sentidos. Y empieza a interpretar la realidad bajo las emociones del razonamiento, del sentimiento y de la voluntad propia. Romanos 13:14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no alimentes, proveas para los deseos del alma, de la carne. Desde que nacemos, la práctica es constante de los 5 sentidos, porque nacemos en un mundo en corrupción. Aunque nuestros padres sean los mejores padres y más santos de esta tierra,
La misma naturaleza todavía corrompida hace que los 5 sentidos constantemente, imágenes, informaciones, razonamientos, medidas, estén constantemente alimentando nuestra alma. Por eso, cuando conocemos a Dios, lo que nosotros tenemos que hacer es redimir todo ese tiempo perdido. ¿De qué manera? Que nuestro espíritu esté alimentado en Cristo y nuestra alma pueda ser sujetada a la voz del Espíritu. Aleluya. Hasta ese momento ellos eran alimentados espiritualmente por el conocimiento de todo lo que Dios les daba. Dios les alimentaba con conocimiento, el conocimiento espiritual, la relación diaria de una intimidad de un padre que le traía alimento y provisión. Dios los alimentaba con sabiduría, Dios los alimentaba con inteligencia, Dios los alimentaba con un señorío de una posición que les había dado, Dios los alimentaba con temerle por amor, Dios los alimentaba con poder de quienes ellos eran, Dios los alimentaba con el conocimiento de Él que se daba a conocer. ¡Aleluya! Era el conocimiento de un padre que les traía alimento y provisión espiritual. Entonces, dice el versículo 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, era el árbol del conocimiento, conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, este es el oficio más viejo que hay, la costura. Cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. La provisión del conocimiento que ellos empezaron a recibir, porque se había cortado el espíritu, había sido por una fuente de provisión independiente de la de Dios. O sea, cuando comen el fruto, automáticamente se cumple la palabra de la voz que dice: morirás. Porque el día que decidas tomar de ese fruto, ciertamente serás separado y morirá tu espíritu. Entonces ellos empezaron a tener otra realidad. Buscaron en los árboles. Se habla mucho de la manzana, dice fruto la palabra. Pero a mí me cabe la sospecha de pensar que si eran hojas de higuera es muy probable que eran higos. Acuérdense que el Señor maldijo la higuera. Y es una representación, bueno, no les quiero inducir lo que... Es una representación de la religiosidad y de las apariencias. Dice que ellos agarraron esa hoja de higuera y se la pusieron como delantales. Apariencias. Digan conmigo, apariencias. Cuando vos tomás la decisión de manejarte por el alma, te van a importar mucho las apariencias. Ese poder de decisión que tuvieron los pusieron en un lugar de los 5 sentidos, en el cual solamente esos 5 sentidos le ofrecieron la posibilidad de la apariencia. Cuando ellos conocieron que estaban desnudos, no es que se les fue algo del cuerpo. A veces hemos pensado que se les fue la gloria, que había un aura. No. Cambiaron de mente y se vieron distintos. Cuando vos cambiás la manera de pensar y cuando vos cambiás de la mente de Cristo a la mente del razonamiento, todo lo que mires te va a dar otro tipo de información. O sea que ellos no cambiaron, estaban desnudos así, lo que cambió es la manera de verse. Cuando vos renovás tu mente en Cristo, comenzás a verte tal cual Cristo te ve. Cuando vos te vas a dirigir y guiar por los sentidos que tenés, es muy probable que te veas como realmente no sos, que te des vergüenza y que también veas a los otros con la misma distorsión, hermano mío. Las hojas de higuera, que eran la apariencia de los delantales, te ponen una ridiculez, porque digo que los 5 sentidos y el alma siempre te va a ridiculizar. Solamente asomen la nariz a este mundo y vean cuánta ridiculez hay. Que uno los mira y dice, ¿pero no se dieron cuenta?
qué ridiculez lo que están haciendo, lo que están diciendo, cómo se están vistiendo, qué es lo que hacen con su vida. Porque es ridículo pensar que una hoja de higuera me puede cubrir. Todo lo que haya en tu alma nunca te va a dar cobertura. ¿Y saben por qué es ridículo? Porque los chistes están hasta el día de hoy. Si ustedes ven un chiste que de golpe muestra algo por adelante y cuando va caminando un hombre se le ve el trasero, nos causa como gracia, diciendo, ¡qué ridículo! Así estaban ellos, ridículos delante del Padre. Se presentaban por delante de lo que se veía, pero cuando seguían caminando se les veía lo deshonroso. Siempre que te manejes en apariencia, siempre te va a ridiculizar porque algo de lo que verdaderamente sos se te va a notar. No lo vas a poder cubrir. Cuando te sustentas de las fuentes del conocimiento del bien y del mal, harás cosas ridículas, como el creer que te cubrís. Los delantales eran puras apariencias. Cuando te abasteces de la fuente del conocimiento del bien y del mal, ese te proveerá de una materia prima para tu abrigo y protección, pero va a ser frágil. Cuando vos te cubrís con tu carácter, con tu parada, con tu poder, con tu posición, te vengo a avisar que es frágil. Con tu violencia, con tu ira, con tu enojo, con tus celos, te vengo a decir que va a ser frágil. Son hojas de higueras con las que te estás cubriendo. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí había comenzado el proceso de orfandad. Al cortarse el espíritu, este recurso que se habían suministrado ellos por el bien y el mal, empezaron a sentir a su padre con un sonido que le era extraño. Los amenazaba ese sonido. Era fuerte como para poder oírlo con los oídos del alma, porque lo estaban recepcionando con los sentidos del alma, hermano mío. Cuando haces algo que sabes que no estás en obediencia, tendemos todos a escondernos y la palabra nos parece una amenaza. La voz de Dios nos parece que nos taladra, porque los 5 sentidos, porque el alma, las emociones, la razón, nos parece que eso que nos están diciendo nos ofende, nos pide algo que no podemos hacer, nos lleva a una posición que nos juzga de una manera que nos condena. No, es papá hablándote, es papá llamándote. Amén. No era ya para ellos un sonido familiar, el de su padre. Era un sonido distorsivo, extraño. Entonces usaron nuevamente la materia prima que habían utilizado y se escondieron atrás del mismo árbol. Bueno, ahora el árbol no solo me va a proteger, no solo me va a tapar con la hoja de higuera, sino que ahora me va a proteger de esa voz extraña que es este papá que no entiendo quién es. Me desconecté de él. Y es como una amenaza. Pará, es muy fuerte lo que me estás diciendo. ¿No les pasó? Pará, esa palabra, no, me enoja, me voy porque no pueden hablar así, no, pará, tienen que tener un poco de amor y Dios no es así. Te tenés que preguntar, ¿qué está funcionando? ¿Tu espíritu o tu alma? ¿Por qué sentís que es una amenaza si tu papá te está corrigiendo? ¿Por qué sentís que es una amenaza si tu papá te está llamando, aunque sientas que hiciste algo mal? Las defensas de tu alma nunca podrán cubrirte, ni defenderte, ni darte seguridad. Nunca. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí.
Estaba desprovisto de tu voz. ¿Saben de qué estaba desnudo? Del Espíritu. Estaba desnudo de Cristo, por eso dice, vestite de Cristo y no proveáis para los deseos de tu carne. Volvete a vestir. Aleluya. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Dios conocía su paradero, hermano. Se piensan que ¿dónde está mi nene? No. Dios conocía su paradero. La pregunta significaba diciéndole, ¿en qué posición te colocaste? Hijo mío, ¿por qué estás en esta posición? ¿Por qué decidiste ponerte en esta posición? A pesar que el espíritu del hombre estaba cortado del Padre, pudo escuchar igual su voz. Si bien Dios es espíritu y habla el espíritu de las personas, pero acá nos demuestra que aunque una persona esté en pecado y esté cortado, Dios puede hablarle aún igual. Aleluya. Dios se va a abastecer que puedas entender. Y esto era una oportunidad divina de arrepentimiento. Dios nunca te va a dejar sin la oportunidad del arrepentimiento. Porque es papá, te ama. No importa lo que hayas hecho, no importa. Lo que a Él le importa es darte oportunidades de arrepentimiento. Y que dejes de sentir que Él es una amenaza para tu vida. Él viene a decirte, ¿cuál es tu posición? ¿Qué pasó contigo? Pero ¿saben qué? Esta hermosa historia, el plan divino de Dios, el plan eterno del Padre, ya había preparado a su Hijo para enviarlo a restaurar todo lo que se había perdido. Aleluya. Isaías capítulo 11, versículo 1, vamos a leer. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. El Señor está hablando a nivel poema en Isaías de que Isaí era como un árbol y vuelve a traer el árbol a la existencia al profeta en el Antiguo Testamento y viene a profetizar lo que sí ya va a acontecer en el Nuevo Pacto y empieza a decir, hay un árbol que se ha levantado nuevamente y se ha restaurado ese árbol. Aleluya. Saldrá de la vara del tronco de Isaí y un vástago, un renuevo, un retoño saldrá de sus raíces y reposará sobre él todo lo que se perdió. El espíritu de Jehová, ese señorío, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento de Dios, el espíritu de temor de Jehová. Aleluya. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová que no juzgará según la vista humana de los ojos. Aleluya. Cortó la manera del sustento de la fuente del árbol del bien y del mal. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá, que quiere decir deducirá, por lo que oigan sus oídos. Cancela los sentidos para conectar nuevamente al Espíritu. Es Cristo en vosotros, hermano mío. Hemos restaurado en Él. Por eso no podemos seguir viviendo en las emociones del alma. No podemos hacer tan infructuoso una obra tan redentora para nuestras vidas. No podemos seguir siendo sustentados por el árbol del bien y del mal. Hermano, redimí tu alma. Redimí tu alma. Examina tu corazón y decí en las 24 horas de cada día, ¿cuánto funciono en el Espíritu que me ha devuelto el Padre a través de su Hijo?
¿Y cuánto funcionan mis emociones, medidas, razonamientos? ¿Cuántas veces vas a buscar del árbol del bien y del mal en el día? ¿Cuántas veces vas a comer de ese fruto todavía? Cristo, el árbol de la vida, viene a esta tierra en forma de hombre a través del tronco de Isaí y de sus raíces. Aleluya, el Señor a través de su Hijo restaura la fuente de provisión para el verdadero conocimiento. Solamente recibí el conocimiento que viene de lo alto, no recibas otra cosa. El Señor a través de Cristo trae el pan del cielo para aumentar y alimentar tu espíritu. El espíritu humano necesita el sustento que proviene de la palabra de Dios. Vuelvo a decir Mateo 4:4, no solo de pan, hermano, vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. San Juan 5:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el que yo le daré es el de mi carne, la cual yo daré por la vida a este mundo. Cristo vino a quitar toda limitación almática. ¿Saben lo que produjo el árbol del bien y del mal? Límites. Miren qué ridículo la humanidad. Límites te da el árbol del bien y del mal. Porque ni conoces tu mañana. Perdés tu eternidad y el conocimiento de tu eternidad. Te vas a guiar solamente por lo que recibís de información de algo tan precario como tus emociones, tus deducciones, tu razonamiento, lo que tenés ganas de hacer, tu voluntad, lo que te demuestran tus ojos naturales, lo que escuchás y vos razonás de lo que escuchás. Hermano, es límite puro. Cuando Dios te ofrece andar en su eternidad. El ser guiado por la voz del Espíritu y saber que tu mañana le pertenece. El ser guiado por la voz del Espíritu y poder saber que todo lo que te acontezca es para tu bien. El ser guiado por la voz del Espíritu y estar caminando confiado aunque todo tiembla a tu alrededor. Hermano, no pierdas esta redención tan grande. Tienes que talar el árbol del bien y del mal. Tala el árbol de tus sentidos y comienza a caminar en el Espíritu. Aleluya. El conocimiento del árbol y del bien y del mal nos da todo tipo de limitaciones físicas con enfermedad, económicas con pobreza, visión de no poder ver con claridad qué es lo que Dios nos habla. Atención, hermanos míos. Miren, no confundamos como que este árbol, porque dice el bien y el mal, tiene algo de bueno. Porque no hay nada bueno que no provenga de Dios. Porque nos preguntamos más de una vez, no sé si a usted le pasó, ¿por qué árbol del bien y del mal? Que sea del mal y se terminó. Porque el engaño siempre tiene que tener un 80% de verdad. Un atractivo. El árbol del bien y del mal. Y eso es lo que a veces no sucede. Es verdad que el mundo puede hacer cosas buenas, pero si no le glorifica a Dios, va a producir competencia, envidia, soberbia, celos. Y aunque sean las mejores ONG, esta ONG va a estar en competencia con la otra a ver quién es la que da más. Y si es este hospital, va a tener competencia con otro hospital. Toda cosa que parecía buena, si no proviene de Dios, no es buena, hermano. No seas engañado porque no le glorifica. Solamente las cosas buenas vienen del Padre. Amén. Solamente hacer y nacer de nuevo
Es el ser insertados en Cristo, tomándolo nuevamente como una fuente de conocimiento para nuestro espíritu. San Juan, capítulo 6, del 32 al 35, dice: y Jesús dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Algunos dicen: no tengo que tener más hambre porque Dios me sustenta en todo. No, está hablando de que no tendrás hambre de otra cosa, porque de Él tenemos que tener hambre constantemente. El apetito tiene que estar todo el tiempo, y sed de Él, porque nos hace ir a la fuente constantemente. La palabra dice: venid y comprad hambre, con hambre. Así que es imposible creer de que solamente al encontrar a Cristo ya lo tengo todo y no tengo que tener más hambre. No. Está diciéndote: no vas a tener hambre de ninguna otra cosa, ni sed de ninguna otra cosa, porque vas a tener hambre solamente de mí y sed solamente de mí.